Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. Anakin Pedro Tankara, de 22 años de edad, era un joven boliviano que cursaba el tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto. El chico vivía en la ciudad alteña solamente con su padre y hermano, ya que su madre los había abandonado desde muy pequeños. A pesar de ello, Anakin era un joven humilde y tranquilo, que se dedicaba a sus estudios y disfrutaba estar con sus amigos, tal como se puede apreciar en las fotos que muestran los diversos viajes que hacía con ellos. Sus familiares le llamaban Ani de cariño y lo describen como un buen muchacho, el cual colaboraba con los gastos de la casa cada vez que podía y tenía muchas ganas de superarse. Anakin también tenía una enamorada, quien era Luz Rubí Peralta, de 20 años de edad. El hermano del joven dijo que solo vio a la chica unas 3 veces, pero que se veía tranquila y que Annie parecía contento con esa relación. Sin embargo, tiempo después, la pareja se separó y aunque ya no eran novios, mantenían contacto y seguían saliendo juntos. El lunes 30 de agosto de 2021, Anakin salió de su casa informando que iría a sacar algunas fotocopias. Después iría a presentar un examen en la universidad y luego se encontraría con su exnovia. Su padre le dio algunas monedas para que pudiera sacar las copias y se despidió de su hijo sin sospechar que aquella sería la última vez que lo vería. A partir de ese momento, nadie supo nada más de él. Las horas transcurrieron y para el día 31 de agosto, el muchacho aún no había regresado a casa. La desesperación se apoderó de su familia, quienes recurrieron a sus amigos para preguntar por él, así como a su Facebook, en donde escribieron el siguiente mensaje: Anakin, tu papá está muy desesperado. Por favor, llama. Pero nadie respondió a dicha súplica. Fue hasta la mañana del 1 de septiembre que habitantes del barrio Bellavista percibieron un penetrante olor que los llevó hasta unas bolsas negras. Dichas bolsas contenían los restos de lo que parecía ser un animal, pero al inspeccionar más de cerca, se dieron cuenta que aquello pertenecía a una persona. Rápidamente dieron aviso a la policía, y los elementos de la Fuerza Especial de Lucha contra Crimen llegaron al lugar. Posteriormente se llevaron las bolsas y llamaron a la familia Tankara para ver si dichos restos pertenecían a su familiar perdido. Los Tankara asistieron de inmediato a la morgue, con la esperanza de que todo fuera una equivocación. Lamentablemente, en cuanto el señor Milton Tankara vio lo que le presentaron, reconoció el cuerpo de su hijo. Los restos pertenecían a Anakin Pedro Tankara. Una tremenda conmoción se apoderó de la familia, no solo por el hecho de que le hubieran quitado la vida, sino por la manera tan cruel en que lo habían hecho. El señor Milton lloraba y decía lo siguiente ante los medios: Mi hijo no era maleante, no era narcotraficante para que sea ajuste de cuentas, siempre caminábamos los 3. ¿Cómo me lo van a dejar a mi guagua en pedazos? Eso no se hace ni al peor. Solo pido justicia. Por su parte, los investigadores iniciaron su labor recabando los testimonios de los familiares. Todo apuntaba a que la exnovia de la víctima había sido la última persona que lo vio con vida, así que acudieron a su domicilio. Al llegar, lo primero que encontraron fueron las botas y el celular de Anakin, pero lo más incriminatorio fueron los restos de sangre que hallaron sobre la alfombra, en un par de cuchillos y en un serrucho. No obstante, lo que terminó por ligar a la sospechosa al crimen fue el hallazgo de una parte del cuerpo de Anakin que no podemos mencionar por políticas de YouTube. Pero Peralta no había actuado sola, sino que su nueva pareja, Álvaro Salinas, de 23 años de edad, también estaba implicado. La policía aprendió a ambos y los presentó a los medios de comunicación como los autores del delito. Ella permanecía cabizbaja, repitiendo una y otra vez que unos demonios vestidos de negro le habían hecho daño a Anakin, comportamiento que muchos interpretaron como un intento para parecer insana mentalmente.
En cambio, la expresión de Álvaro demostraba soberbia, pues mantenía una especie de sonrisa despreciativa cada vez que lo nombraban, así como también hacía todo tipo de señas frente a las cámaras. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, explicó en la conferencia de prensa lo sucedido. Según el relato oficial, el lunes 30 de agosto, Luz le llamó a Anakin para invitarlo a su casa, pero también llamó a Álvaro. Los tres jóvenes consumieron alcohol durante toda la noche hasta el amanecer. Luego Anakin dijo algo que molestó a Luz. Ella reaccionó de forma violenta y agarró un cuchillo con el cual lo atacó. Álvaro, quien de por sí estaba celoso de la amistad que mantenían su novia y Tankara, ayudó a Luz a perpetuar el ataque. Después de cometer el delito, dejaron el cuerpo debajo del catre y se durmieron alrededor de 3 horas. Cuando despertaron, planearon la manera en la que debían deshacerse del problema. Fue entonces que Luz decidió hacerlo por partes, y como Álvaro era estudiante de gastronomía, se cree que sabía perfectamente cómo llevar a cabo dicha tarea. De acuerdo al resultado del examen forense, el acto fue cometido mientras Anakin aún respiraba. Una vez que terminaron, salieron de su casa y tomaron un taxi con dirección a la zona de Bella Vista, donde fueron botando las bolsas negras en diferentes lugares. La justicia determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Chonchocoro a Álvaro Salinas, mientras que Luz Peralta fue enviada al penal de Obrajes. Ambos permanecerán ahí hasta que las autoridades terminen de recabar la información necesaria para llevarlos a un juicio y aplicarles la condena que determine el juez. Por otra parte, el señor Milton Tankara pide ayuda para que los responsables de arrebatarle la vida a su hijo reciban la condena máxima. Dijo que como padre se sentía consternado y que aunque sabe que la pena máxima no le devolverá a su hijo, al menos así descansará en paz. Los amigos y familiares de Anakin han ido dejando frases de cariño en su Facebook, al tiempo que la noticia poco a poco comienza a hacerse viral en las redes sociales. También han comenzado a salir a la luz varias hipótesis respecto a los culpables del crimen. Unos dicen, por ejemplo, que Luz practicaba magia negra, y otros que Álvaro le pidió que cometiera el crimen como una prueba de amor. Lo cierto es que le arrebataron la vida a un joven que tenía un futuro por delante, y cuyo único error fue confiar en la persona equivocada. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Crees que los culpables cometieron el crimen debido a una discusión que se salió de control? ¿O era algo que ya habían planeado desde hace mucho tiempo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si el video te pareció informativo, dale like y comparte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que subimos cada semana. Yo soy Radler y esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.